Bueno, y para hablar sobre este tema tengo en estudios al abogado especialista en justicia penal juvenil, Johan Guise Pinedo, a quien le damos la bienvenida. Además, un viejo amigo de muchos años. Johan, bienvenido. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, qué triste situación, por cierto, la que nos convoca. Pero sobre todo quisiéramos ir directo a lo último que ha venido refiriéndose el presidente del Poder Judicial. Porque, claro, muchos dicen, este joven no es un delincuente, pero por otro lado, sí ha cometido una falta, si no un delito, me vas a corregir, el hecho de portar arma de manera ilegal, ¿no? A ver, si podemos... Primero es la norma penal, la norma que le cae a este adolescente es el Código de Niños y Adolescentes, que establece el infractor de la ley penal, o sea, es un infractor de la ley penal. No es un delincuente, sino que es un infractor de la ley penal. Por su condición de menor de edad. Por su condición. El Perú está adscrito a la Convención de Derechos del Niño, que establece que niño y adolescente es toda persona menor de 18 años. Por lo tanto, el tratamiento en el tema de administración de justicia se rige también a través de las reglas de Beijing. ¿Qué quiere decir? Es que el menor tiene un tratamiento distinto cuando comete una infracción a la ley penal. De acuerdo. Entonces, en este caso, por ejemplo, mucho se habla de que el menor portaba el arma, sí, pero es un hecho fortuito, es un hecho, yo creo que parte de la conducta del propio menor de querer alardear ante sus compañeros y en eso, pues, en ese hecho fortuito se le escapó un disparo y mató. Él tendría que ser procesado en este momento, hasta donde se sabe. Él está bajo custodia del Ministerio Público, que lo ha remitido a un centro de acogida justamente para los menores infractores, no sabiendo todavía, porque no ha comenzado el proceso único, que el juez va a decidir la libertad o el internamiento de este menor. Ahora, todos hemos sido jóvenes, adolescentes, y en algún momento habremos tenido esa pretensión de querer alardear algo respecto a otros, ¿no? Y quizás alguno pues se robó o tomó la joya de sus padres, el reloj del papá, y se lo llevó, pero un arma ya pone en evidencia otro tipo de, no sé, quizás de desequilibrio emocional. ¿Esos asuntos entran a tallar también? Bueno, mira, generalmente los adolescentes infractores tienen ya conductas que van más allá de lo normal, es decir, lo anormal. Ellos ya tienen síntomas de exteriores de violencia como, por ejemplo, agresiones físicas, verbales, falta de respeto, el no cumplimiento de las normas. Entonces, ahí es donde justamente el llevar un arma es alardear sobre el poder que tiene con un instrumento para matar, ¿no? Entonces, eso hace que el adolescente pues se crea un semidios, ¿no? Y esa ansia de poder o ese poder que tiene lo lleva justamente a eso, ¿no? Me viene en la memoria lo que decía Bernard Russell en su libro El Poder, que decía que el hombre busca ser un semidios. Si el hombre pudiera buscar la fórmula para no morir, estaría feliz, ¿no? Justamente es eso, es el poder que tiene, y creo que es parte, estamos especulando, lo que el menor ha querido hacer alardeando. Ahora las investigaciones van a esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte de este otro muchacho. La muerte y la lesión. Estaríamos hablando de posiblemente un homicidio culposo, porque no ha habido el animus, que en el derecho penal se llama amus necandi, ¿no? Es decir, el ánimo de matar. De ir a matar. Hasta donde se sabe. Hasta donde se desconoce. Hasta donde se desconoce, porque no se sabe si se le escapó un tiro o fue intención de disparar. De que sacó el arma en el salón de clase es un hecho. No lo ha tenido en la mochila y se le puede escapar el disparo. Eso habría que ver, pero recuerda que también el Código de Niño y Adolescente establece la reserva del caso. Nosotros no tendríamos en realidad por qué saber cuáles fueron las circunstancias. El menor tampoco puede declarar si no está en la presencia de su padre y su abogado defensor. Ahora, los padres, que lo acabas de mencionar, ¿no? Imagino que tienen una responsabilidad por cuanto son responsables de los menores de edad, de sus hijos, y de sus acciones. Claro. Claro, entonces, ¿cuál es la responsabilidad entonces que tiene el padre? Es el tema de la responsabilidad. Sí, primero la Fiscalía obviamente averiguará si tiene licencia para portar armas, si está activa la licencia, si está vencida también será procesado de acuerdo a las normas del Código Penal. Pero de todas maneras, civilmente, es decir, económicamente va a tener que el padre asumir y va a tener que resarcir a la familia, de todas maneras. El colegio también viene a ser un tercero. Pero no hay responsabilidad penal. Para el padre no. Para el padre. No, porque lo que pasa es que el padre, lo que tiene el padre ahí es una responsabilidad civil.
Recuerda que cuando alguien comete, en este caso, el caso de los delincuentes, infracción a la ley penal, es una pena y la pena accesoria y la reparación civil. La reparación civil, como es menor de edad y no puede asumir, asume en este caso el padre de familia. Y el tercero civil responsable, de acuerdo a las investigaciones, tendrá también que ser el colegio. Hace no mucho, en realidad, publicaste un libro sobre jóvenes y adolescentes infractores, ¿no? ¿Fue además publicado por la UNESCO? Por la ONUT, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de Justicia en el Perú. De acuerdo. Y ahí recogías jurisprudencia en nuestro país. Bueno, ¿cómo está el sistema? Porque en realidad no es una pena carcelaria la que se le impone al adolescente, al menor, sino más bien un proceso de rehabilitación. Pero ¿realmente hay rehabilitación en el Perú? Tú tocas un tema importante. Justamente hay uso y abuso del internamiento cuando debe ser la medida final de la sanción que da el Estado al adolescente infractor. En la actualidad tenemos sanciones desde amonestación, libertad restringida, asistida, multas y sanciones, y ahí tenemos como último el internamiento, y también la novedad en la modificación del Código de Adolescentes, el internamiento domiciliario, que podría caerle a este joven. Porque si hablamos de internamiento, claro, por el hecho grave que ha cometido, tendría que ir a un centro de rehabilitación, pero el centro de rehabilitación en realidad... Algunos testigos contaron cómo ocurrieron los hechos. En plenas clases, y entonces escuchamos como un ruido fuerte. A nadie le tomó importancia porque todos pensaron que era un sonido de una carpeta que se cayó y todo eso. Entonces un profesor vino y nos dijo: chicos, si ustedes tienen un problema, un estrés o algo, cuéntenos a nosotros, porque en el otro salón acaba de ocurrir un accidente. No pensábamos que era un disparo. Luego la tutora vino, le llamó al profesor para que salga y él dijo que siguió haciendo las clases normales. El profesor nos advirtió que no salgamos y que nos pidamos permiso al baño. Y si pedíamos permiso al baño, tendríamos que salir así con una tutora o algo así. Y ahí luego la psicóloga vino y nos explicó cómo fueron los hechos. Y de ahí nos dijeron que había un difunto que estaba en el salón. La víctima mortal es un escolar de iniciales JMSH de 16 años, al que le ingresó la bala por el costado del brazo, llegando hasta su tórax, falleciendo camino al hospital. La misma bala impactó en la pierna izquierda de otro adolescente que fue trasladado de emergencia. Se dio a conocer que el arma que portaba el escolar pertenecía a su padre, quien se desempeña como agente de seguridad y tenía licencia para portar armas. Tras el hecho, cientos de padres llegaron desesperados hasta las instalaciones del centro educativo para recoger a sus hijos luego que el colegio suspendiera las clases. El menor responsable del hecho fue trasladado hasta la comisaría, donde acudieron sus padres y abogado defensor. En realidad, el menor se encuentra actualmente retenido. La calidad es de retenido. Dentro de media hora creo que vamos a ir al lugar de los hechos a hacer una inspección. Se le va a pasar al médico legista y el día de mañana se va a tomar su declaración. ¿Menor en qué circunstancias? ¿Fue fortuito? Sí, él dice que ha sido de casualidad, ¿no? Que no tenía intención de causar daño a nadie. ¿Por qué llevó el arma al colegio? Por curiosidad, manifestó. El Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la UGEL se comprometen a acompañar continuamente esta institución educativa para restablecer justamente la convivencia y la situación socioemocional. La afectación es a los docentes, a los menores de edad y también a las familias. Es importante recordar además que la protección de los estudiantes más allá de las instituciones educativas nos lleva a una reflexión. ¿Por qué menores de edad están portando armas? Que eso es una prohibición e es ilegal en el país. La Fiscalía de Turno de Lima Sur viene investigando el caso con el fin de esclarecer los hechos. La prohibición explícita de no tocar nunca el arma, ¿no? Y también incluso a manejar el arma. Un confuso incidente dejó un escolar muerto y otro herido, luego que un menor de 16 años manipulara un arma que había llevado a su salón de clases en el colegio Trilce en Villa El Salvador. Algunos testigos contaron cómo ocurrieron los hechos. En plenas clases, y entonces escuchamos como un ruido fuerte. A nadie le tomó importancia porque todos pensaron que era un sonido de una carpeta que se cayó y todo eso. Entonces un profesor vino y nos dijo: chicos, si ustedes tienen un problema, un estrés o algo, cuéntenos a nosotros, porque en el otro salón acaba de ocurrir un accidente. No pensábamos que era un disparo. Luego la tutora vino, le llamó al profesor para que salga
y él dijo que siguió haciendo las clases normales, profesor. El profesor nos advirtió que no salgamos y que nos pidamos permiso al baño. Y si pedíamos permiso al baño, tendríamos que salir así con una tutora o algo así. Y ahí luego la psicóloga vino y nos explicó cómo fueron los hechos. Y de ahí nos dijeron que había un difunto que estaba en el salón. La víctima mortal es un escolar de iniciales JMSH de 16 años, al que le ingresó la bala por el costado del brazo, llegando hasta su tórax, falleciendo camino al hospital. La misma bala impactó en la pierna izquierda de otro adolescente que fue trasladado de emergencia. Se dio a conocer que el arma que portaba el escolar pertenecía a su padre, quien se desempeña como agente de seguridad y tenía licencia para portar armas. Tras el hecho, cientos de padres llegaron desesperados hasta las instalaciones del centro educativo para recoger a sus hijos luego que el colegio suspendiera las clases. A mí lo que me preocupa es cómo se va a dar El menor responsable del hecho fue trasladado hasta la comisaría, donde acudieron sus padres y abogado defensor. El menor se encuentra actualmente retenido. La calidad es de retenido. Dentro de media hora creo que vamos a ir al lugar de los hechos a hacer una inspección. Se le pasa al médico legista y el día de mañana se va a tomar su declaración. ¿El menor en qué circunstancias? ¿Fue fortuito? Sí, él dice que ha sido de casualidad, ¿no? Que no tenía intención de causar daño a nadie, ¿no? ¿Por qué llevó el arma al colegio? Por curiosidad, más. Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación. Continua. A través del internet o las tecnologías de información. Incluso los videojuegos. Los videojuegos, en la gran mayoría, son videojuegos que presentan matanzas, que presentan guerras y que los muchachos lo hacen y tienen, pues, en este caso, familiarización con las armas. Saben que es una UCI, saben que es una AKM, y eso, ¿qué te da? Están expuestos a la violencia y eso es lo que pueden repetir. Recuerda que hay una frase en el uso de las tecnologías de información y comunicación es: la gente ve muchas veces y repite lo que ve. Y sobre todo si son chicos. Y sobre todo si son altamente influenciables. Johan, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Ha sido importante ver estos temas. Estaremos al tanto de cómo va el proceso, las investigaciones y finalmente qué deciden, pues, ¿no? con este muchacho, y seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar sobre este u otros temas. Muchas gracias y gracias a tu audiencia. Estuvimos entonces con el abogado especialista en criminología juvenil, Johan Guise Pinedo.